Terrassa, una ciudad que respira historia y tradición, guarda en su periferia uno de los lugares más escalofriantes de España. Un lugar que ha sido escenario de incontables historias de terror, muerte y misterio, el Hospital del Tórax. Construido en 1952 para tratar enfermedades respiratorias, este imponente edificio no solo es testigo de la desesperación y el sufrimiento de sus pacientes, sino también de algo más oscuro, algo que no puede explicarse con palabras. Desde el momento en que se inauguró, el hospital comenzó a ganar una siniestra reputación. Sus frías paredes han albergado más que tratamientos médicos. Han sido testigos de muertes inexplicables, fenómenos paranormales y un aire de desesperanza que parece impregnar cada rincón. Este edificio, diseñado para curar, pronto se convirtió en un lugar donde muchos pacientes nunca salieron con vida, o al menos no de la forma que esperaban. Hoy, el Hospital del Tórax es conocido como uno de los lugares más embrujados de España. Visitado por cazadores de fantasmas, curiosos y valientes, este lugar promete una experiencia que no deja indiferente a nadie. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió aquí? ¿Por qué tantas personas hablan de gritos en la noche, sombras que se mueven, sin explicación y presencias que parecen observar desde la oscuridad? El Hospital del Tórax abrió sus puertas en 1952, en un momento en que España luchaba contra la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. Su ubicación, rodeada de densos bosques y alejada de los núcleos urbanos, buscaba proporcionar un entorno tranquilo para la recuperación de los pacientes. Pronto se convirtió en un escenario perfecto para que algo siniestro echara raíces. Con capacidad para albergar a más de 1000 pacientes, el hospital fue diseñado con amplios corredores, habitaciones luminosas y espaciosos jardines. Sin embargo, estas características no lograron detener lo inevitable. La tasa de mortalidad en el hospital era alarmante. Se decía que los pacientes llegaban con esperanzas de curarse, pero pronto caían en una profunda depresión al enfrentarse al aislamiento y al peso de sus diagnósticos. La desesperación se hacía palpable en cada rincón del hospital. En pocos años, comenzaron a circular rumores entre el personal y los residentes sobre un lugar específico del edificio que parecía atraer tragedias: la torre del hospital, conocida como la Torre de los Suicidios. Este espacio se convirtió en un macabro destino para muchos pacientes que no soportaron más su sufrimiento. Algunos saltaban al vacío desde lo más alto, dejando tras de sí ecos de gritos que, según los testigos, aún se escuchan en las noches de viento. A medida que pasaban los años, las muertes continuaban acumulándose, y con ellas también lo hacía el aura de misterio. Enfermeras afirmaban escuchar voces en habitaciones vacías, pasos que resonaban en corredores desiertos, e incluso sentir presencias invisibles que las seguían mientras trabajaban en los turnos nocturnos. Los pacientes, especialmente aquellos en sus últimas etapas de vida, solían relatar la visita de sombras antes de morir. Estos relatos eran descartados como delirios de personas enfermas, pero el personal sabía que algo no estaba bien. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió en los años 70. Una enfermera de turno nocturno reportó haber visto a un hombre vestido con un traje antiguo caminando por el jardín. Al seguirlo, lo perdió de vista tras un árbol. Días después, descubrieron que el hombre que describió coincidía con un paciente que había fallecido décadas atrás. A partir de entonces, comenzaron a circular más historias sobre encuentros con figuras similares, hombres y mujeres que parecían estar atrapados entre este mundo y el próximo. Pero si algo marcó definitivamente la reputación del Hospital del Tórax como un lugar maldito, fueron los eventos ocurridos en los años previos a su cierre en 1997. La actividad paranormal alcanzó su punto más álgido, y tanto personal como pacientes comenzaron a abandonar el hospital. La falta de personal, combinada con los testimonios de fenómenos inexplicables, selló el destino del edificio. El hospital fue clausurado,
pero no antes de que dejara su marca indeleble en quienes trabajaron y vivieron allí. Algunos dicen que la oscuridad que habitaba en sus pasillos nunca se fue, que quedó atrapada entre las paredes, esperando a que nuevos intrusos se atrevan a cruzar sus puertas. Tras su clausura en 1997, el Hospital del Tórax no tardó en atraer a curiosos y cazadores de lo paranormal. Con el tiempo, el edificio quedó en el olvido, invadido por la naturaleza y el abandono, pero algo permanecía dentro de sus muros. Una energía pesada, casi tangible, que parecía observar a quienes osaban entrar. Entre los primeros grupos en investigar el lugar se encontraban equipos de parapsicólogos y aficionados al misterio. Una de las primeras grabaciones registradas dentro del hospital captó lo que parecía ser un lamento desgarrador proveniente de la Torre de los Suicidios. Lo más inquietante es que, según los investigadores, el lugar estaba completamente vacío esa noche. Desde entonces, este punto del edificio se convirtió en el epicentro de innumerables testimonios aterradores. En 2003, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió pasar una noche en el hospital. Según su relato, todo comenzó como una aventura emocionante, pero pronto se tornó en pesadilla. Mientras exploraban los oscuros pasillos, comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. Al principio pensaron que se trataba de algún animal, pero los pasos eran rítmicos, como si alguien estuviera caminando deliberadamente, siguiéndolos a una distancia prudente. Lo que más les aterrorizó ocurrió en la tercera planta, cerca de una de las antiguas salas de aislamiento. Allí, uno de ellos afirmó haber visto una figura en una esquina del pasillo. Una sombra alta y delgada, inmóvil, que parecía mirarlos. Cuando enfocaron sus linternas hacia ella, la figura desapareció. Esa misma noche, todos los miembros del grupo coincidieron en sentir una fuerte presión en el pecho, una sensación de asfixia que los obligó a abandonar el edificio. Un testimonio similar llegó de parte de un equipo de televisión que grababa un programa sobre lugares encantados en 2008. Durante la filmación, las cámaras dejaron de funcionar inexplicablemente en la cuarta planta, donde antiguamente se encontraba una de las salas de recuperación. Los técnicos reportaron haber escuchado murmullos en las grabaciones, voces que no pertenecían a nadie presente. Pero lo más impactante fue cuando uno de los camarógrafos sufrió un colapso inexplicable. Al recuperar la conciencia, dijo haber sentido que algo lo estaba agarrando, como si intentara arrastrarlo hacia el suelo. Uno de los fenómenos más recurrentes reportados por visitantes son las sombras que parecen moverse entre las ventanas del hospital. En las noches de luna llena, varios testigos aseguran haber visto figuras oscuras pasar frente a las ventanas de la torre. Algunos incluso han grabado vídeos donde se perciben formas humanas en movimiento. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un ex guardia de seguridad que trabajó en el lugar durante algunos años tras su cierre. Según cuenta, en varias ocasiones escuchaba el sonido de puertas cerrándose con fuerza en pisos superiores, aunque sabía que nadie más estaba allí. En una ocasión, mientras realizaba su ronda nocturna, vio lo que describió como una figura vestida de blanco, cruzando lentamente un pasillo. Al perseguirla, descubrió que el lugar estaba completamente vacío. El guardia renunció poco después, afirmando que el hospital tenía una presencia que no le permitía descansar ni un momento durante sus turnos. Con el paso de los años, el Hospital del Tórax se convirtió en un lugar emblemático para quienes buscan experiencias paranormales. Las leyendas modernas hablan de un ente conocido como el Vigía, una figura oscura que se cree es el espíritu de uno de los pacientes que se suicidó en la torre. Este espectro, según los relatos, observa silenciosamente a quienes ingresan al hospital, como si vigilara el lugar y a sus intrusos. La mayoría de los visitantes describen la misma sensación, una presencia constante, como si alguien o algo estuviera observándolos desde las sombras. Esta sensación no desaparece incluso después de abandonar el lugar. Con el tiempo, el Hospital del Tórax se convirtió en un lugar de culto para los amantes del terror. Pero mientras algunos visitaban por curiosidad, otros buscaban respuestas.
¿Qué dejó una huella tan profunda en este lugar? ¿Eran los sufrimientos y muertes de los pacientes suficientes para explicar los fenómenos paranormales? Los investigadores paranormales más escépticos intentaron racionalizar lo que ocurría. Argumentaban que las historias de fantasmas nacían del miedo colectivo y de la atmósfera opresiva del edificio. Sin embargo, otros no estaban tan seguros. El hospital parecía tener su propio carácter. En 2015, un grupo de expertos en lo paranormal llevó a cabo uno de los experimentos más controvertidos en el hospital. El objetivo era pasar 72 horas dentro del edificio con equipos de grabación avanzada y sensores de movimiento. Lo que grabaron se convirtió en uno de los documentos más inquietantes sobre el lugar. Durante la primera noche, captaron sonidos inexplicables en la Torre de los Suicidios. Gritos lejanos que parecían repetirse a intervalos regulares. Al revisar las grabaciones, descubrieron que los gritos coincidían con las horas exactas en las que, según los archivos históricos, se habían registrado suicidios en ese lugar. En la segunda noche, uno de los miembros del equipo afirmó haber sentido que lo observaban mientras descansaba en una de las salas de recuperación. Las cámaras colocadas en la habitación captaron una sombra moviéndose detrás de él, aunque la habitación estaba completamente cerrada y nadie más estaba presente. El evento más aterrador ocurrió la última noche, mientras exploraban el sótano, el lugar donde se encontraba la morgue. Todos los equipos dejaron de funcionar de forma simultánea. Los investigadores describieron un silencio absoluto, seguido de un sonido sordo, como si algo pesado golpeara las paredes. Cuando lograron restaurar la energía, uno de ellos descubrió marcas de manos en una puerta, como si alguien hubiera estado intentando salir desde dentro. El grupo abandonó el hospital antes de completar las 72 horas. Su informe concluyó con una advertencia: no todos los lugares deben ser explorados. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. A pesar de los intentos de comprender lo que ocurre en el Hospital del Tórax, una cosa sigue siendo clara: aquellos que lo visitan nunca salen indemnes. Los relatos coinciden en un detalle perturbador: la sensación de ser observado. Los testigos describen esta experiencia como algo más que un simple escalofrío. Es una presión constante, un peso en la nuca que no desaparece, incluso después de abandonar el edificio. Algunos afirman que esta sensación los sigue durante días, como si algo del hospital se hubiera adherido a ellos. El hospital, ahora parcialmente restaurado para albergar instalaciones culturales, sigue siendo un lugar que despierta fascinación y terror en igual medida. A pesar de los esfuerzos por darle un nuevo propósito, el aire pesado de su pasado parece resistirse a cualquier cambio. Algunos dicen que los fantasmas no son más que ecos del pasado, pero quienes han estado allí saben que este hospital guarda algo más que recuerdos. Porque aunque salgas del hospital, nunca dejas de sentir que, desde algún rincón oscuro, algo sigue observándote.